Saludos, me llamo Roberto Breaker y es un placer estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablar de este tema y espero que es una bendición. Hoy voy a hablar de fe en su sangre. Fe en su sangre. Tengo varios razones en que quiero hablar de este tema. Número uno, todo mi ministerio prediqué fe en la sangre, porque eso es lo que la Biblia dice. Es por la fe en la sangre. También el otro día estuve mirando en YouTube y también todo el internet. Cuando uno busca fe en su sangre, nada sale de mi ministerio. Entonces yo quería poner este video para que pueda salir. Si uno está buscando por fe en su sangre, ¡pum! Roberto Breaker, ahí está. Porque todos que me conocen, número 3, me conocen por predicar lo que la Biblia enseña, que somos salvos por la fe en su sangre. Hasta mi papá tiene este versículo, Romanos 3:25, en su sepulcro. Entonces yo quiero ser fiel en predicarlo. También muchos me han enviado correos electrónicos preguntándome, ¿verdad? Explicar más de fe en su sangre y qué significa. Yo veo muchos hoy en día que ni predican. Entonces yo también quiero hablar de este tema porque yo soy bautista independiente, ordenado, pero entre los bautistas independientes ordenados, muchos de ellos no están fieles en predicar lo que la Biblia enseña. Yo acepté al Señor Jesucristo en este versículo, Romanos 3:25, cuando mi papá me explicó el Evangelio, y esto era el 29 de julio de 1992. Acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Y el versículo, Romanos 3:25, dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, por la fe en su sangre. Muy importante entender que la salvación es por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en la sangre. Este versículo nos enseña que debemos poner nuestra confianza en la sangre de Cristo. Hay que confiar en la sangre y que somos salvos por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. ¿Ok? Esto es cómo ser salvo. Debemos que recibir y recibir por fe lo que Cristo hizo por nosotros. También miramos esto en Romanos 5:11. Somos salvos por fe. En Romanos 5:11, mire lo que dice. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Este versículo en inglés dice recibido la atonement. Bueno, la palabra atonement no existe en español, pero cuando hablamos de un atonement, hablamos de blood atonement, sangre, o sea, la reconciliación de sangre. Cristo hizo su sacrificio en la cruz de sangre por nuestros pecados. Y según la palabra de Dios, tenemos que confiar en aquella sangre. Así dice, por la fe en su sangre. ¿Ok? Entonces, según la palabra de Dios, la salvación es por la fe, no por las obras, sino por la fe. ¿Fe en qué? ¿En qué específicamente debemos poner la fe? En la sangre. Ahí está, no más. Fe en la sangre. Somos salvos por fe. Vamos a Hebreos, Hebreos 11:6. Dios no acepta las obras, Dios no acepta pues nuestra justicia, porque no tenemos. Toda nuestra justicia son como trapos inmundos, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que venir a Cristo por fe, y Él solo nos acepta cuando nosotros tenemos fe en lo que Él dice. Debemos tener fe. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Dios quiere que buscamos a Él y que llegamos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Debo contarte eso o no? Vamos a ver.
Bueno, conté en inglés, entonces voy a contar en español también. Hace poco estuve yo viajando, predicando en el estado de Wisconsin. Y ahí estuve en Wisconsin predicando en la ciudad grande de Milwaukee. Y mientras que estamos yendo nosotros en avión para ir ahí, conocí a un calvanista. Y este calvanista me dijo, no hay albedrío, libre albedrío, o algo. Dice que nadie tiene, pues, la oportunidad de decidir o algo así. Ya sabes que enseñan los calvanistas. Dice que no hay libre albedrío o algo, ¿cómo se llama? Tu voluntad de aceptar. Y cuando me contó esto el calvanista, yo dije, no, este versículo. Y inmediatamente pensé en este versículo que dice que Dios es el galardonador de los que le buscan diligentemente. De tu propia voluntad, tú puedes buscar a Dios. Y Él está mirando a quien le busca. Entonces, sí podemos buscar a Dios. Entonces, los calvanistas, yo no sé por qué enseñan así. Este hombre, pues, estaba diciendo cosas un poco feas. La Biblia dice que Dios quiere dar galardón a los que le buscan. Sí podemos buscar a Dios. Pero ¿cómo nos acepta Dios? Solo cuando venimos por fe. ¿Y fe en qué? Fe en aquella sangre. Entonces solamente somos salvos por la fe. En Efesios 2, 8 y 9 la Biblia dice, porque por gracia, ¿fe en qué? Fe en la sangre. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por nuestras obras, no es por nuestra religión, por nuestra justicia, por lo que hagamos nosotros, no. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Esto tenemos que aceptar. Y al instante que recibimos, somos salvos. Salvos por la fe. Entonces, otra vez, vamos a leer más el contexto de Romanos 3. Otra vez, yo acepté al Señor como mi Salvador cuando leí Romanos 3:25. Y esto es cuando yo dejé mi propia justicia y como un pecador vine a Cristo y lo recibí por fe en su sangre derramada. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede salvar a sí mismo. Por esto necesitan a Cristo y lo que Él hizo para ser salvo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, no por obras, por la gracia, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Ok? No es por nuestras obras que somos salvos. Es cuando confiamos en la obra hecha de Cristo en la cruz, derramamiento de sangre. Y dice que Él es quien nos justifica. No es nosotros justificando, porque nosotros somos pecadores. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda por cuál ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, dice, por fe, sin las obras de la ley. Lastimosamente hay gente que piensa que no es por fe que uno es salvo, es por las obras. Mi religión dice, o mi iglesia dice, y yo hago tal. Eso es una persona confiando en su propia justicia. Es un pecador jactando de sí mismo. Dios no acepta, porque esta persona está pensando, yo puedo salvar a mí mismo, yo no necesito a Cristo, ni lo que Él hizo para salvarme. Yo voy al cielo por lo que hago. Y Dios en el cielo está... Mire a tal pecador pensando que tiene más justicia que yo. Mire a aquel pecador pensando que merece ir al cielo, mientras que es sucio y en su suciedad está rumbo al infierno. Uno tiene que entender que no puede salvar a sí mismo. Solo Cristo puede salvar cuando confiamos en su sangre. La Biblia claramente nos dice en Hebreos 9:22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay
perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y Cristo derramó su sangre por nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando uno había pecado, ellos tenían que venir al templo, al tabernáculo y traer un sacrificio. Y tenían que degollarlo y la sangre salió y el sacerdote ofreció esta sangre. Y por medio de sangre había perdonado el pecador, solo por la sangre. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dice Juan el Bautista de Jesucristo. Jesucristo en la cruz derramó toda la sangre que tenía él en su cuerpo. Y él es el sacrificio que salva hoy. No es por obras, no es por lo que hagamos, es por la fe en su sangre. Y yo dogmáticamente predico fe en la sangre. Todos que me conocen dicen, Roberto siempre dice fe en la sangre, porque esto es lo que la Biblia dice de cómo ser salvo. Y yo no solamente yo. Aquí tengo la Biblia original de 1611 de King James. Ahora en inglés yo soy King James. Y la Biblia King James en inglés, ¿qué dice? Por la fe en su sangre. Aquí, through faith in his blood. A ver si lo puede ver. No sé, a veces sí sale bien, a veces no. Pero aquí dice por la fe. Oh, tengo que hacerlo más grande para que puedas ver, ¿verdad? Por la fe en su sangre. ¿Ok? En inglés tenemos faith in his blood. ¿Ok? Pero no solamente en el texto de Dios por el medio del apóstol Pablo dado a nosotros. También en el principio de esa Biblia, de los que traducieron, pusieron en el frente aquí al lector, to the reader, al lector. Dicen ellos que Dios fue ordenado ser reconciliación por la fe en su sangre. Entonces tenemos la Biblia King James y en la Biblia King James tenemos las palabras por la fe en su sangre. A ver si esto puede enfocar. Entonces, yo no soy el único que predica fe en la sangre. La Biblia enseña y los que traducieron eso enseñaron. Y muchos más. Aquí tengo un libro y esto es 6 diferentes versiones en inglés. Y el más antiguo es de 1380. Y mirando a Romanos 3:25. Por fe en su sangre. La de 1534, por medio de fe en su sangre. De 1539, por fe, por medio de su sangre. La Ginebra de 1567, por fe en su sangre. La Reims, o Douay Reims, por fe en su sangre. La King James, por la fe en su sangre. Entonces, según la palabra de Dios, la salvación es por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Esas palabras no son solo mías, son palabras de la Biblia y aún de los traductores de la Biblia. Aún de Pablo, desde el principio, de como 60 o algo después de Cristo. Entonces, los cristianos verdaderos enseñaron, somos salvos por la fe en la sangre de Cristo. Pero una cosa que veo hoy, hay muchos que dicen que son cristianos, que no son. Y en mi denominación de los bautistas independientes, muchos de ellos no están predicando lo que predicaron antes, salvación por fe en la sangre. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, yo fui con mi papá a varias iglesias y en esas iglesias yo escuché la prédica diciendo, ponga tu fe en la sangre de Cristo. Por la fe en la sangre puedes ser salvo. Hay que confiar en la sangre eficaz, lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es en que debes aceptar la sangre, fe en la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no prediquen hoy en día? Yo tenía que salir de mi propia iglesia porque ellos, pues, cambiaron.
Y yo no quiero darte todo, ¿verdad? Porque no me gusta hablar de esto, pero esto es mi página antigua, rrb3.com. Y si tú vas ahí y todo está en inglés, lo siento. Tú puedes, bueno, voy atrás. Tengo entrada aquí para mi sitio de web antiguo y tengo varias cosas en español para que tú puedas leer más. Tengo mis libros de la Biblia y cuál Biblia uso yo en español y todo eso. Pero tengo que ir a inglés. Y si tú hablas inglés y quieres saber lo que ha pasado conmigo, haga clic aquí. Las razones que salimos de nuestra iglesia y juntábamos con otro. Yo soy miembro de una iglesia española en Monterrey, México. Y yo salí de mi iglesia en los Estados Unidos porque ellos, para mí, empezaban a predicar algo diferente que lo que la Biblia dice, fe en la sangre. Ahora, muchas cosas que quiero decir y quiero presentar. Y vamos a empezar con esto y después yo lo cuento. En inglés fui un poco largo, más que 50 minutos, a ver cómo salimos nosotros en español, a veces más largo, a veces más corto. Pero quiero enseñarte esto, el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 de Corintios 15, 1 al 4. ¿Ok? Ahora, un predicador antiguísimo dijo, nadie puede predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Y nadie puede enseñar la sangre sin enseñar el Evangelio. Son lo mismo, porque el Evangelio habla de la sangre derramada de Cristo, el sacrificio de Él. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. ¿Okay? Aquí está el apóstol Pablo diciendo, mire, esto es el Evangelio que recibiste y en el cual estamos firmes. Por el cual asimismo sois salvos. Somos salvos por el Evangelio. Pero dice, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Hoy en día, pienso que hay muchos que han creído en vano. ¿Qué significa creer en vano? De vanidad, es del mismo raíz, ¿verdad? Vanidad. Vanidad es en lo que tú haces. Si estás confiando en sí mismo y no solamente en Cristo y lo que Él hizo para salvarte, ya no eres salvo. Pero también creer en vano es creer solo de cabeza o de mente, pero no de corazón. Muchos en el mundo dicen, yo creo que Cristo existía y sí murió. Ok, pero de mente creen. De corazón han recibido confiando en lo que Él hizo por ellos para el perdón de pecado. No. Entonces creer en vano es creer de mente, pero no de corazón. Creer y confiar en lo que Cristo hizo. Pero aquí nos enseña el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado los que asimismo yo recibí. Y en español tenemos un poco diferente. Miren lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Rápidamente, déjame enseñarte lo que dice en inglés. Porque en inglés dice poco más poderoso. How that Christ died. ¿Cómo Cristo murió por nuestros pecados? Ahora, cuando yo veo cómo, esto me pone a pensar, ¿cómo murió Cristo? Por derramar su sangre. Miramos la sangre. Pero dice que como que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar, en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Ahora, ¿dónde está la sangre en eso? En todos lados. Cristo murió. ¿Cómo murió? Derramando su sangre. Fue sepultado. ¿En qué? En la tierra, en la misma tierra que derramó su sangre. Dice en Hebreos que su sangre grita o clama, ¿verdad? De la tierra como la de Abel. Pero dice que después que fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿A dónde? Al cielo fue. Y si tú conoces tu Biblia, tú conoces que en el libro de Hebreos, la Biblia nos enseña que lo que estaba aquí abajo, que se llamaba el tabernáculo de Moisés, era un tipo
de lo que estaba arriba. Entonces, según la palabra de Dios, tenemos un tabernáculo aquí donde Moisés y los levíticos sacrificaron, pero había en el cielo un tabernáculo. Y la Biblia nos enseña que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él subió al alto a este tabernáculo y Él echó su sangre en el altar en el cielo. ¿Deseas saber dónde en la Biblia habla de eso? Está en Hebreos, y si tú tienes tiempo, vaya al libro de Hebreos, porque está muy bonito. Capítulo 8 habla de eso, el santuario y la de arriba. Pero si no me equivoco, pienso que está en capítulo 9. Y mire lo que dice. En capítulo 9, 11. Mas estando ya presente Cristo como somos sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos, cabríos, ni becerros, mas por su propia sangre, Jesucristo. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Entró Jesucristo en el tabernáculo en Jerusalén, abajo en la tierra? No. Cuando resucitó Jesucristo, Él resucitó con su sangre que Él derramó como el Cordero de Dios y lo echó arriba en el altar en el cielo, donde está hasta hoy. Y la Biblia enseña que cada persona que por fe recibe a Cristo como su Salvador, confiando en la sangre o el sacrificio que Él hizo, ellos son lavados por esta sangre. ¿Qué está lavado? Pues el alma de cada uno que recibe por fe en su sangre. Ellos están lavados. Como dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Entonces pregunta, ¿eres tú salvo? ¿Has confiado en la sangre que Cristo derramó en la cruz? Cuando Él murió en la cruz en nuestro lugar. Él tomó el castigo de nosotros. Dios Padre echó su ira contra el pecado sobre Jesucristo. Y Cristo sufrió en mi lugar por mis pecados. Si yo acepto a esto, ya son perdonados, yo voy al cielo con Él, ya pagados. Pero si yo rechazo a esto, yo muero y ahora yo pago en el infierno por mis pecados, porque yo no recibí el castigo ya hecho. Yo no recibí el sacrificio. Yo niego la sangre que fue derramada por mí. ¿Ve la diferencia? Los que reciben a Cristo por la fe en su sangre son los salvos. Los que rechazan son los que pagan en el infierno por siempre. Entonces tú tienes que tomar decisión. ¿Quiero ir al cielo o al infierno? Si al cielo, tengo que dejar todo, mi justicia, y confiar completamente en lo que Cristo hizo, en derramar su sangre por mí. Y fue sepultarse y resucitarse. Y yo confío en su sacrificio, o sea, su sangre, yo voy al cielo. Si yo lo rechazo, yo voy al infierno a pagar, porque yo no recibo la transacción ya hecho de Jesús. ¿Ve la diferencia? Ahora, yo quería darte un poco de mi testimonio, porque yo quiero que entiendas eso. Yo recibo muchos correos electrónicos, hasta pues cartas de gente diciendo, don Roberto, yo acepté al Señor Jesucristo por medio de tu prédica. Nunca me han enseñado esto. Yo nunca escuché nada de lo que estás diciendo. Y cuando yo lo encontré, yo dije, wow, eso es en verdad el mensaje de salvación. Y fueron bien felices, o como digamos en Honduras, bien felices. Dicen en México, esto es mal, no es bueno hablar, decir bien, es mejor decir muy, ¿ok? Muy felices. Pero hoy en día tenemos gente que prediquen otro evangelio. Muchos hoy en día, en vez de ir a Romanos 3:25, solo quieren ir a Romanos 10:13.
Antes de Romanos 10:13 tenemos Romanos 3:25. Pero muchos quieren solo ir a un solo versículo y predicarlo como si fuera el evangelio. ¿Qué tienen ellos? Pues celo sin conocimiento. Tenemos que predicar bien el evangelio, no tomar fuera de contexto un versículo como muchos hacen. Pero muchos hoy en día, ¿qué hacen? Dicen, oh, si tú quieres ser salvo, vaya a Dios y invocar a su nombre y serás salvo. Porque Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ellos dicen, entonces, solo diga, Señor, salve y ya eres salvo. Ni lean lo demás. Lo demás dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú solo de boca dices, sálvame, Señor, pero tu fe no está en la sangre, tu fe no está en lo que Cristo hizo para salvarte, ¿eres salvo? No. Acercaste de boca, pero no recibiste de fe. Y eso es algo muy común hoy en día, lastimosamente. Muchas iglesias no predican la sangre. Solo predican este versículo y dicen, ok, si tú repitas esta oración, tú eres salvo. Ok. Esto no es como ser salvo. La oración misma no salva. Lo que salva es cuando pusimos fe en la sangre, o sea, fe en el evangelio, y recibimos por fe lo que Cristo hizo por nosotros. Mi esposa tiene su testimonio. Yo voy a dar mi testimonio pronto, pero quiero dar testimonio de mi esposa. Yo estuve en Honduras 7 años como misionero. Y 2 años antes de regresar aquí a los Estados Unidos, estuve ahí 5 años cuando yo me casé con mi esposa y ella vino conmigo y vivía conmigo 2 años en Honduras. Y después de como un año me despertó mi esposa y dijo, mire, no pude dormir toda esta semana porque yo pienso que no soy salvo. Pero ahora mismo lo tengo arreglado. Ahora mismo yo acepté. Y yo dije, wow, ok. Yo fui a dormir otra vez. En la mañana empecé a preguntar, porque era muy oscura y todo. Bueno, la noche. Entonces en la mañana yo pregunté, dígame de esto. Yo pensé que era salvo tú. Y ella dijo, yo también, pero desde mi niñez solo este versículo me dieron. Y me confundió, porque yo estuve pidiendo, Dios, si no soy salvo, sálvame ahora. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez hizo ella esta oración, diciendo, sálvame ahora, Señor, si no soy salvo. Y ella dijo, ¿por qué estoy diciendo si no soy salvo? Si soy salvo, no voy a decir si no soy salvo. Entonces ella leyó algunos folletos, leyó la Biblia, escuchó un mensaje predicando yo, y ella dijo, yo no soy salvo, porque estoy poniendo mi fe en mi oración, rogando salvación, pero no he solamente recibido por fe. Y ella me dijo, hoy yo solo por fe acepto a Cristo, confiando en su sangre. Y yo regocijé con ella, pensando, wow, qué bien, ella aceptó al Señor. Pero yo pensé que otros quieren escuchar eso. ¿Y sabes qué? Ella escribió su testimonio y yo envié a muchas iglesias. Y yo fijé que hay muchas iglesias falsísimas. Algunos nos dijeron, tú predicas otro evangelio y cosas así. Porque ellos solo quieren predicar eso y decir, es la oración que salva. Cuando yo digo, no, la Biblia dice, esto es que salva, no la oración, la propiciación. Y es por fe. Y cuando pongamos la fe en lo que Cristo hizo, así es cuando somos salvos. Es muy común que muchos solo oran, pero no confían. ¿Ok? Doy mi testimonio. ¿Ok? Mi vida, mis padres dijeron que fueran cristianos. Y mi padre me llevó una vez a una iglesia, mi mamá me llevó a otra iglesia y a veces juntaron y fueron a otra iglesia. Pero nunca escuché el evangelio en todo mi tiempo de ir al culto con ellos como joven.
hasta la edad de 18 años, cuando mi papá me dijo el Evangelio. Y mi papá me llevó a la Biblia. Y mi papá dijo, mire, así es como ser salvo. Y yo entendí. Y entonces cuando yo entendí en leer Romanos 3:25, esto es cuando yo dejé toda mi justicia y acepté a Cristo por la fe en su sangre. Pero la cosa que era el problema, esto es lo que me enseñaron solamente y no de más. Entonces, en mi mente, yo pensé que la oración del pecador era lo que salva. Entonces, cada noche antes de dormir, yo oré, Señor, no quiero ir al infierno, por favor, sálvame. Amén. Y muchas veces lloré, llorando, yo fui a dormir, porque yo no quería ir al infierno y yo no sabía el evangelio. Nadie me había explicado ni nada. Y yo hice la matemática, más que 1000 oraciones pidiendo salvación de boca. Pero en mi mente, la oración misma salva. Entonces yo estuve pensando qué es la oración. Entonces estaba confiando yo en mi oración y no en Cristo. Pensando, yo lo hice, entonces tú tienes que salvarme porque yo lo hice. Algo que yo hice me salvó. Cuando mi papá me explicó, yo entendí, bueno, me mal explicaron. No es por lo que hago. Yo solo recibo cuando pongo mi fe en lo que Él hizo. Ahora soy salvo. Entonces, en este día, 29 de julio de 1992, acepté a Cristo como mi Salvador, confiando en su sangre preciosa para salvarme. Y doy gracias a Dios que me enseñó bien mi papá. Pero hoy en día tenemos gente que no predica en la sangre. Son ignorantes. Tratando que procurar establecer su propia justicia y no su justicia. ¿Cómo se dice? Sujetado a la justicia de Dios. Pero dice la Biblia que Cristo es el fin de la ley para todo que cree. Y cuando leímos la Biblia encontramos que no es la salvación por oración. La Biblia nunca enseña que somos salvos por orar. Sí podemos orar y confiar en la sangre a la misma vez, y a veces esta pasa. Pero solo orando y no recibiendo, confiando por fe, no hay salvación. Mire lo que dice. Mas la justicia que es por la fe dice. La fe dice. Es decir, que Dios está mirando al corazón. Él no está escuchando a lo que dicen de boca. Él está buscando y escuchando de corazón cuando el corazón dice, confío yo en tu sangre. Acepto el evangelio confiando solo en tu sacrificio y en nada que hago yo. Esto es cuando son salvos. Dice más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y tu corazón. Si puede salir de boca también, pero solo de boca y no de corazón, no hay salvación. Esta es la palabra de fe. Dios está buscando, mirando hacia adentro del corazón para ver cuándo estás confiando solamente en lo que Él hizo. Y esto es cuando eres salvo. Si puedes decir algo, a veces uno puede orar mientras que recibe por fe. Pero si uno solo ora así, Señor, por favor, sálvame, amén, y no confía en lo que Cristo hizo, todavía no son salvos. Pero uno puede orar así, Señor, yo soy pecador, yo ahora mismo te recibo. Yo confío en tu sangre y rechazo yo todo. Yo soy pecador que merezco ir al infierno. Yo te recibo por fe, confiando en su sangre. Ya puede, si eso es de corazón, ya son salvos. Pero si no es de corazón, solo de boca están rogando, oh, perdóname, Señor, de tal. ¿Ve la diferencia? Espero que sí. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No es la confesión que salva, es de corazón. Cuando crees, como dice el versículo 10, porque con el corazón se crea para justicia. Esta es
la justicia imputada de Dios. Esta es salvación cuando creímos de corazón. Y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, algunos miran a este versículo y dicen, mire, es la confesión misma que salva. Ok, si esto es verdad, entonces la salvación es por obras, porque es una obra. Confesión no es lo que hagamos para recibir salvación. La confesión es lo que digamos cuando hemos recibido. ¿Ok? Mi esposa está haciendo en la cocina galletas, dulces, podemos decir. Y me dice, no comes las dulces, por no debes comerlos. Ok. Y yo voy cuando ella no está mirando y como muchos dulces. Después me salgo. Mi esposa no mira hasta 2 o 3 horas después y dice, ¿dónde están los dulces? ¿Qué hiciste vos? Y yo digo, yo confieso, yo los comí. Ok, comí cuando yo dije, yo los comí cuando confesé. No, los comí varias horas antes. Después vino mi confesión. Sí lo hice. La confesión misma no es. La confesión es lo que digamos después que algo pasó. Entonces, confesión no es que salva. Fe, creer es lo que salva. Después confiamos. Yo tengo un versículo muy bueno de esto. Si no me equivoco, vamos a ver. Pienso que está aquí. Aquí está. Hablando de confesión. No es la confesión misma que salva. No somos salvos por la confesión. Somos salvos cuando recibimos por fe, confiando en la sangre. Ahora después vamos a confesar. Sí, yo soy salvo. Así es este versículo. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Nosotros también creímos y por lo tanto hablamos. Creímos es cuando aceptamos y cuando somos salvos y después hablamos. Por lo tanto, confesamos que sí, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Pero va otra vez Romanos capítulo 10, mire lo que dice. Muchos van a versículo 13, pero no lean versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz. Entonces el evangelio debe ser predicado y uno debe obedecer el evangelio en el sentido de recibir la sangre. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo he escuchado de gente que dicen que son pastores que me han contado y me han contado diciendo, oh, un pecador no tiene que saber nada. Solo ore conmigo. Soy pecador, salve y ya son salvos. Esto es al contrario de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, somos salvos cuando escuchamos el evangelio predicado, entendemos y por fe recibimos, confiando en el sacrificio o la sangre de Cristo. Esto es la salvación. Y para mí es una gran vergüenza hoy en día que tenemos muchos pastores, misioneros, evangelistas, maestros de la escuela dominical, predicadores en la calle, muchos de la iglesia, otros, muchos que predican un evangelio sin sangre. ¿Por qué no mencionan la sangre? ¿Por qué no predican la sangre? ¿Por qué no dicen, hay que confiar en la sangre? Hay que poner tu fe en la sangre cuando la Biblia dice por la fe en la sangre. Yo no entiendo por qué son así, pero así son. Hasta hoy en día tenemos muchas Biblias modernas y presenté en inglés algo. También voy a enseñar un poco en español, pero si somos salvos por la fe en la sangre, ¿por qué hay versiones modernas cambiando fe en su sangre? Algunas versiones dicen por fe en su sangre, pero la mayoría dicen que no. Yo sé que está en inglés, quizás no puedes leer inglés, pero déjame traducir. Esta es una versión que dice que es una Biblia, no es.
Y mire lo que dice. Dice, Dios sacrificó sí mismo, perdón, Dios sacrificó a Jesús en el altar del mundo para limpiarnos, a limpiar el mundo de pecado. Poniendo fe en Él nos hace limpio. Ok, fe en Él, pero ¿qué de Él? Fe en Él, ¿qué significa? Fe en la sangre que Él derramó. ¿Sabes quién tiene fe en Jesús? ¿Quién cree en Jesús? Bueno, los demonios creen que existe Jesús. ¿Son salvos ellos? No. Pero no son salvos porque no pueden confiar en el sacrificio hecho de Jesús, porque esto fue hecho solo para los seres humanos, no para los demonios. Entonces, muchas versiones modernas cambian mucho. Y en inglés mostré mucho de esto. Yo no voy a mostrar mucho en inglés para ustedes que no quizás hablan inglés, pero yo quiero dar un poco de ejemplo en español. Entonces déjame cambiar, si puedo, esto. Y quiero decir que es importante, muy importante, que predicamos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice por la fe en su sangre. Entonces tenemos que enseñar por fe en la sangre. Doy un ejemplo. Aquí tenemos Romanos 3:25. Y dice, por su sangre a través de la fe. No, dice por la fe en su sangre. ¿Quién está cambiando? ¿Qué significa como propiciación? ¿Fe de quién? Si yo leo esto y no soy salvo, como propiciación por sangre a través de la fe. Mi primera pregunta es, ¿fe de quién? La Biblia habla de la fe de Cristo y la Biblia habla de nuestra fe. ¿Esta es la fe de Cristo o fe de cualquier fulano? No, la Biblia correcta dice por la fe en su sangre. Aquí tenemos otra traducción. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ok, so, creer que Él lo hizo. Los demonios creen que Jesús hizo eso, pero ¿son salvos? No, porque no recibieron personalmente por la fe en su sangre. Por esto yo no uso versiones modernas, porque ellos cambian mucho. Hasta que está muy confuso, ¿verdad? Ahora en español no tanto como está cambiado como en inglés. Pero yo no quiero cambiar la palabra de Dios. Yo quiero seguir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice por la fe en su sangre. Entonces, con esto todo dicho, pregunta. ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Si no, pues ya es tiempo confiar en la sangre de Cristo. Porque Cristo es el único que puede salvar. Amén. Y únicamente por la fe en su sangre. Como dice en Romanos 3:25. Yo quería dar este sermón hoy porque yo he visto muchos en los últimos 25 años cambiando de lo que hicieron o predicaron antes y hoy están enseñando otra cosa. Cuando yo estuve ahí en el norte, vino el huracán y no pude regresar, entonces tenía que quedar otros 2 o 3 días ahí arriba. Y yo visité con Joseph, ¿verdad? Ya conoces a Joseph González que está conmigo, él también habla español. Y estuve con Joseph y nosotros visitábamos una iglesia mega, lo que en inglés dice mega church. Y esta iglesia mega tiene buena fama de ser muy grande, pero también mala fama por su manera de supuestamente ganar almas a Cristo. Yo digo que están engañando, no ganando. Entonces nosotros fuimos para conocer. Y estábamos ahí escuchando y nosotros fuimos a culto en español. Y después del culto dijeron, si tú quieres ser salvo, ven conmigo. Y ellos tenían todos, muchos, como 20 personas. Yo quiero ser salvo. Y ellos hicieron, mire,
ore conmigo, Romanos 10:13. Romanos 10:13. Ore conmigo, Señor, soy pecador, sálvame. Amén. Y cuando yo vi esto, yo dije, oh, ¿por qué no? Porque no prediquen de la sangre, ni mencionaron la sangre de Cristo. ¿Por qué? Dijeron, con boca pide la salvación, pero no dijeron lo que la Biblia dice, de corazón confía en la sangre para recibir lo que Él hizo por fe. Para mí es un poco triste, muy triste. Yo no sé por qué son así, pero muchos hoy en día no predican bien el evangelio y olvidan la sangre. La Biblia dice en Romanos 5:9, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. No debemos olvidar de predicar la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que es la sangre que nos salva, en el cual también dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gloria. Somos purificadas o limpiadas por la sangre de Cristo. Entonces yo veo muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero ni predican la sangre, ni mencionan que uno debe poner su fe en la sangre de Cristo. Yo pienso que el rapto viene pronto. Pronto va a terminar todo. Ya viene Cristo, después viene la tribulación, después viene Cristo Armagedón. Pero mi deseo es ganar almas a Cristo. Y yo he recibido bastantes. Si no son miles, son casi 1000 correos electrónicos de gente que me dijeron, Roberto Breaker, gracias por tu prédica, porque estuve yo inculto, confundido, con dudas, siempre dudando si fui salvo o no. Voy a dar este versículo porque di en inglés. ¿Debemos dudar? No, debemos tener fe, no dudas, porque ¿qué dice la Biblia? Mas el que duda, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. No es bueno dudar tu salvación. Pero si tú estás dudando tu salvación, hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo dudas si soy salvo o no? En el asunto de mi esposa es porque ella ni fue salvo. En mi asunto es porque yo ni fui salvo. Nadie me explicó de la sangre, del evangelio. Y cuando me explicaron, yo entendí. Ok. Sí, Señor. Sí recibo. Sí acepto lo que tú hiciste. Sí confío en tu sangre. Una cosa que puedo decir, nunca he tenido duda de mi salvación después de aceptar a Cristo por la fe en la sangre. Nunca. Porque yo no estoy confiando en mis obras pensando, ojalá que voy al cielo. Yo estoy creyendo en Jesús y lo que Él hizo. Reposando en lo que Él hizo. Aceptar a Cristo es creer, es confiar, es tener fe, es reposar o descansar. Estoy descansando ahora mismo en una silla. Yo, porque tengo fe en la silla, me siento, sabiendo que no voy a caer ni va a romper. Tengo fe en eso. Y eso me va a dejar, pues, guardar bien. La salvación es lo mismo. Confío en Cristo, reposo en Cristo, descanso en Cristo, porque yo confío en lo que Él hizo y yo sé que Él y lo que Él hizo me va a llevar al cielo. La pregunta es, entonces, ¿eres tú salvo? ¿Cuándo has confiado en la sangre? Muchos testimonios de gente me dicen, don Roberto, yo confío en la sangre bajo tu prédica. Y ahora yo sé que soy salvo y tampoco tengo dudas, porque yo sé que voy al cielo a morir. En inglés dije, entonces en español también. Años atrás, antes de casarme, había una mujer y mi papá me dijo, hay que escribir a esa joven, quizás será buena esposa. Entonces yo empecé a escribir a ella y escribimos varias cartas, 2, 3 veces, hasta que me llegó
la última carta de ella. Y yo no escuché nada más de ella. Y no sé qué pasó con ella. Pero ella me escribió, no me gusta usted, porque tú dices que no tienes dudas de tu corazón y que tú sabes que va al cielo. Y yo no tengo esto. Y se enojó ella y se fue. Y siempre me dio pues tristeza esto, que esa mujer no sabía que estaba salva o no. O que alguien la enseñó de cómo ser salvo por la fe en la sangre. Porque cuando uno confía en la sangre, uno ya sabe que son salvos. Y no hay duda. Porque los que dudan usualmente son los que están pensando en sí mismo y en sus obras, diciendo, acepta mis obras. Y tienen dudas porque no saben si son suficientes. Ni son suficientes. Todo lo que tú haces, nada acepta a Dios hasta que estás salvo. Y tú tienes que dejar todo y confiar 100% en lo que Cristo hizo para salvarte. Ahora, ¿dónde hay las dudas? No hay dudas, porque Él no puede cambiar. Él me prometió, si Él me salva, Él me va a guardar y llevar al cielo. Entonces yo sé que soy salvo y mi deseo es predicar esto para que otros acepten y son salvos. No es muy popular tener este ministerio. Muchos han cambiado hoy en día, hasta que gente que conocí yo. Como te digo, ¿verdad? Cuando yo acepté al Señor, mi papá me llevó a muchas iglesias y yo escuché el pastor diciendo, hay que confiar en la sangre de Cristo. Recibe a Cristo por la fe en su sangre. Después de 5 años, muy poco dijeron esto. Después de 10 años, casi nunca escuché. Los mismos pastores ahora diciendo otra cosa. Para mí, esta es apostasía. Y la apostasía hasta hoy es más y más y más. Y la cosa que deseo yo es que muchos pastores y misioneros y predicadores retrocedan, es la palabra, que pueden volver a predicar lo que la Biblia enseña, que somos salvos por la fe en la sangre y ningún otro evangelio. Ellos están enseñando muchos hoy en día un evangelio sin sangre. Pero ¿qué es la sangre? En inglés dije, entonces en español también tengo que decir. Vamos a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Está hablando Dios y está hablando del Antiguo Testamento, la expiación por medio de sangre, de un sacrificio en aquel entonces, pero también es una profecía porque ¿quién está hablando? Dios. Y diciendo Dios, yo os la he dado. Yo en el altar, yo derramé mi sangre. Y ahora recibimos por fe lo que Cristo hizo. Un versículo más bonito aquí. Actos. ¿Por qué dice actos? Es hechos. No, la Biblia más antigua dice actos. Actos 20:28. Para apacentar la iglesia de ¿quién? De Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién compró? Dios. Entonces derramó su sangre para comprarnos. Dios mismo. Es la sangre de Dios que pagó por todos tus pecados. Ahora la única pregunta es, ¿confías tú en esta expiación de sangre, en este sacrificio? ¿Confías tú en la sangre derramada y ofrecida? Si aceptas, eres salvo. Si niegas, eres perdido todavía. Por esto quería compartir esta prédica. Yo quiero que todos saben que yo predico fe en la sangre, porque eso es lo que predica la Biblia, lo que predican los cristianos verdaderos, como los que hicieron esa Biblia, casi 400 algo años atrás, pero también lo que escribió Pablo. Esto es el evangelio verdadero, el evangelio ensangrentado, podemos decir, porque el evangelio verdadero habla de la sangre y la sangre es la vida y algo sin vida está muerto.
Por esto hay muchas iglesias muertas hoy en día, porque ellos no tienen nada de la sangre. Omiten, evitan o omisión tiene, no predican la sangre. Y si uno va a una iglesia hoy, son muertos. Pero si uno viene a Dios sin confiar en la sangre, eso es uno muerto, religioso, perdido. Todos necesitan a Dios, todos necesitan el perdón que Él ofrece. Y la única cosa es, ¿quieres tú la salvación? No sé si leí entonces voy a terminar en leer eso. La sangre de Cristo habla de el sacrificio de Él, hecho por nosotros. Por lo cual, voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Hebreos 10, 10 hasta 12. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es la sangre verdadera de Cristo derramada en la cruz una vez que salva. No es otra sangre y otro sacrificio hecho de sacerdotes hoy, diario, en algunos casos. Hablando de Jesús, dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cristo hizo un solo sacrificio en la cruz. Derramó una vez su sangre. Y tú tienes que confiar en esa sangre para ser salvo. Es por la fe en su sangre. Entonces, dos preguntas y yo termino. Dos preguntas. ¿Has confiado en la sangre de Cristo? ¿Tienes su fe en la sangre? ¿Y tienes dudas de tu salvación? ¿O ya se quitó las dudas? La fe. Si tú no eres salvo, ahora mismo es el tiempo. Venga a Cristo Jesús. Confía en Él como tu Salvador. Él quiere salvarte, pero tú tienes que recibirlo por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Dios te bendiga. Nos vemos otro domingo, si Dios permite, si no hemos salido al rapto. Pero yo deseo que tú eres salvo y ya sabes. Entonces mi deseo es que entiendes lo que la Biblia dice, salvos por la fe. Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.